Hola a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y en esta segunda edición del torneo de 1862 vamos a estar observando los resultados y lo que fue considerada en el torneo la mejor partida, es decir, el premio de belleza, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a observar primero la tabla de posiciones donde verán que el ganador fue Adolf Andersen. Nuevamente, venía de ganar el torneo anterior y gana este torneo también. Por eso es que era considerado el mejor jugador del mundo en esta época, ¿sí? Como verán, Andersen ganó una suma de 100 libras esterlinas. Capaz que ahora no suene muy poco, pero recuerden que era el año 1862. Es decir que era un premio bastante considerable. Después en el segundo puesto, Luis Paulsen, el jugador alemán, el cual se llevó 50 libras esterlinas, ¿sí? Que de hecho fue el jugador que tomé para observar la partida del video anterior, que si no lo vieron, acá arriba les va a aparecer el link para que puedan observarla, ¿sí? Bueno, después el tercer puesto fue para un jugador que la verdad es que dio un poco la sorpresa, que fue John Owen. John Owen, el cual se llevó 30 libras esterlinas, pero que en este torneo realmente dio bastante batalla, ¿sí? El cuarto puesto fue para George Alcock MacDonald, ¿sí? No confundir con el McDonald anterior, ¿sí? Este también era un clérigo bastante importante, se llevó 15 libras esterlinas. Y el quinto puesto para Serafino Dubois, el italiano, que se llevó 10 libras esterlinas. Hay que citar también que el sexto puesto tuvo premio y no fue nada más y nada menos que William Steinitz del Imperio Austríaco, el cual se llevó 5 libras esterlinas, pero también el premio a la mejor partida del torneo, la que vamos a ver ahora. Antes de pasar a la partida, les quiero comentar un detalle de esta tabla. Fíjense cómo hay unas R acá, ¿no? Hay unas R, hay varias R. Y notarán un gran detalle. ¿Qué significa esas R's? Significa que se tuvo que repetir la partida, ¿sí? Entonces, notarán y entenderán un poco más, tal vez, a las posiciones de los últimos jugadores. O sea, por ejemplo, tenemos a Mongredien, que está en las últimas posiciones, pero tienen que tener en cuenta que jugó menos partidas que el resto. Igual que Green, igual que Deacon. Son jugadores que se retiraron del torneo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Ven estos puntitos? ¿Qué significa que se retiraron, no? ¿Qué sucedió? Bueno, fíjense, vienen las partidas de Mongredien. Repitió la primera. Después en la tercera ronda, contra el tercero, repitió y perdió. Después repitió y perdió. Repitió, ¿no? O sea, ya se cansó y se fue ahí, ¿no? O sea, se hicieron bastantes repeticiones, como le comentaba en el video anterior. Justamente ese fue el error que cometieron los organizadores de este evento, ¿sí? Que al justamente, digamos, repetir tantas partidas, los jugadores estaban un poco cansados. Y al no haber un reglamento sobre el abandono del torneo, dijeron, chao, ya está, yo me voy. Pero bueno, muy interesante, fíjense, en la tabla hay varias repeticiones. John Owen, que repitió 2 veces, ¿no? O sea, repitió, ganó, ganó. Así que le venía bien las repeticiones. Pero bueno, muy interesante tener en cuenta este detalle que justamente pasó en este torneo. Vamos a pasar ahora a lo que todos nos gusta mucho más, ¿sí? Que es el análisis de partida. Pero bueno, siempre es importante tener en cuenta un poco cómo fue la historia para entender mejor el contexto. Bueno, en este caso vamos a ver una partida de William Steinitz contra Augustus Mongredien, ¿sí? La partida comienza con E4, D5, una apertura escandinava, E por D5, dama por D5 y caballo C3, dama D8 y D4. Bueno, en este caso la idea de la apertura escandinava es simplemente eliminar los peones centrales para después generar un centro bastante sólido, defensivo, pero bastante sólido. Entonces, acá Mongredien juega E6. Recordemos que estamos en el año 1862, es decir que la teoría no está muy desarrollada. Lo que pasa es que es una jugada que no es tan lógica. Justamente una de las ideas que tiene la escandinava es que al no haber jugado E6, tiene la posibilidad de sacar el alfil. Por eso que en general los jugadores aquí suelen hacer caballo F6 y dependiendo si sale el caballo por F3 o no, jugar alfil G4 o alfil F5, ¿sí? Entonces, de esa manera sacamos el alfil por fuera de la cadena de peones y podemos jugar E6 sin dejar al alfil totalmente encerrado. Entonces, caballo F3, caballo F6 y alfil D3. Steinitz juega con las piezas bien desarrolladas. Alfil E7, enroque corto y ahora vino alfil E3.
¿Cuál es la idea de esta jugada? Bueno, básicamente lo que está intentando hacer en esta posición es defender el peón de D4 para que el caballo pueda saltar sobre la casilla de 5. Vino B6, caballo E5, alfil B7 y F4. Entonces vean cómo el blanco intenta consolidar su caballo en E5 con una fuerte defensa de peones para después molestar la posición y armar un ataque bastante bueno. Ahora, tienen que tener en cuenta que Steinitz, en realidad, es la pronunciación un poco más correcta, era un jugador muy agresivo. Es más, era apodado el Morphy austríaco. Así que imagínense el poder, digamos, de combinación que realmente tenía Steinitz, ¿no? Caballo B de 7, dama E2, caballo D5. Y acá es cuando comete el error, no decisivo, pero que realmente complica la posición Mongredian. En este caso, la mejor alternativa, recuerden, en este tipo de posiciones es romper el centro. Tenemos que romper el centro porque de esta manera vamos a poder pelear contra el dominio central del blanco y de hecho el ataque va a ser menos poderoso. Por ejemplo, si jugara torre a D1, C por D4, alfil por D4, un dama C8 saliendo de las clavadas, de las posibles clavadas y rayos X que ocasiona esta torre. Caballo por D7 y uno dirá, pero acá me van a dar un terrible mate. Sin embargo, siempre hay recursos tácticos en estas posiciones. No hay que confiarse con respecto a ver de que, mirá, me pasan las piezas, todas apuntan, porque muchas veces hay muchos recursos. Por ejemplo, caballo F6, parecería que alfil por estamos totalmente perdidos. Sin embargo, dama C5 jaque, dama por, alfil por, y cuando rey se corre, G por, y esta posición es bastante peleada todavía. Es decir, el negro tiene la pareja de alfiles, pero una estructura un poco peor. Yo particularmente me gusta un poco más la posición del negro, pero no necesariamente tiene que estar mucho mejor, porque el blanco todavía tiene cierto desarrollo, puede jugar un alfil E4 y la posición aún es bastante difícil, ¿sí? Pero simplemente muestro esta variante para ilustrar que la posición del negro no es que esté perdida, ni mucho menos, ¿sí? Es decir, que hay varios recursos. Sin embargo, el problema está en que vino caballo D5, que no termina de ser la peor jugada, pero después de la consecuencia de la idea de Mongredian, que es jugar E por D5, la situación se complica muchísimo, porque ahora el blanco, muy bien, pasa la torre por F3. Entonces, fíjense cómo ahora el centro está solidificado por parte de Steinitz y comienza el ataque con torre H3, dama H5, etc. Entonces, por esto es que Mongredian juega F5, que podría llegar a aparecer en un principio como una jugada bastante interesante, porque decimos, bueno, de esta manera frena un poco la acción del alfil de D3 y trató de tranquilizar un poco las aguas para que el ataque no sea tan fuerte. Sin embargo, en este caso, recuerden, tenemos que contragolpear por el centro, ¿sí? Contragolpear por el centro. F por, alfil C8, tal vez un H3, alfil E6, tratar de consolidar, aunque el blanco siempre va a tener una posición preferible. Por ejemplo, dama acá, C5, C3. Vean cómo el blanco solidifica el centro y tiene una posición claramente preferible, aunque no todavía ganada, ¿sí? Todavía hay que trabajar bastante y pueden pasar varias cosas. Contra F5 el problema está en que las piezas siguen pasando, torre H3, G6, y ahora es un momento bastante interesante en la partida. La pregunta es la siguiente, ¿cómo jugarían ustedes de blancas? ¿Qué les parece? Yo les recomiendo que frenen el video un poquito para también entrenar, que es realmente importante cuando jugamos al ajedrez. No solamente mirar, sino también entrenar. Así que les recomiendo frenen el video unos minutitos y piensen cómo ustedes continuarían el ataque. Bueno, supongo que ya lo habrán hecho, ya habrán pensado un poquito acerca de cómo continuar este ataque y muchos habrán llegado a la conclusión que había que jugar G4. Sin embargo, acá está lo interesante. G4 no es la mejor continuación, digamos, agresiva. En este caso, tenemos que siempre estar atentos a que cuando vamos a atacar, tenemos que pensar acerca de cómo llevar todas las piezas al ataque. Y acá falta una que todavía no llegó. Entonces, en vez de G4, torre F1 parecía un poco mejor. Y si el negro trata de contragolpear, simplemente C3. Y si dama C7, torre F3. Y pasamos todas las piezas. Entonces noten que, por ejemplo, por decir una variante, ¿no? Por supuesto que nada de todo esto es forzado ni nada por el estilo. Pero acá, alfil por, G por F5, torre acá jaque, rey H8 y tomá, y caballo G6 y estamos totalmente perdidos, ¿no? Y se terminó. Entonces, es muy interesante tener en cuenta que traer más piezas al ataque realmente es fundamental para que un ataque sea victorioso, ¿sí? En la partida, en cambio, vino acá G4, ¿sí? G4.
Y la pregunta es la siguiente. Si ustedes tuvieran que jugar con negra, fíjense, les voy a girar el tablero. Ahí está, miren, ahora se ve distinta la posición, ¿no? Les giro el tablero y les pregunto, si ustedes estuvieran de negras, ¿cómo intentarían defenderse en esta posición? Se los recomiendo como un ejercicio también de defensa. A ver, ¿qué harían? Bien, ya supongo que habrán ahí visto algunas ideas, ¿no? Habrán pensado acerca de cómo defenderse en esta posición y habrán encontrado que la mejor opción probablemente es caballo por E5. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué estamos haciendo acá? Sí, estamos contragolpeando el centro. Porque, por ejemplo, hay dos opciones acá. Si D por E5, tenemos la opción de jugar D4. Entonces ahora conseguimos contrajuego con esta diagonal. Por ejemplo, si alfil D2, dama D7 y si peón por, existe un sacrificio de calidad que nos permite justamente conseguir el tan deseado contrajuego, alfil por, dama por, y vean cómo ahora el blanco, el negro, perdón, a pesar de su calidad de menos, tiene realmente un contrajuego muy complicado, ¿no? Está amenazando la torre, está amenazando entrar por E4 acá y tratar de generar amenazas por este lado. Es decir, que bueno, estaría realmente muy pero muy bien el negro en esta posición y estaría compensando su calidad de menos. Ahora ustedes dirán, bueno, pero contra caballo por E5 puedo tomar de peón F. Sin embargo, acá está F4, tratando de cerrar líneas. Si alfil D2, C5, contragolpeamos a C3, alfil C8, torre F1 y dama D7. Torre por, alfil por, dama por G4 y el negro logra sobrevivir a todos los ataques del blanco. Entonces es muy importante tener en cuenta que la posición, por más fea que luzca, tenemos siempre muchas chances defensivas. Ahora, vamos a ver lo que pasó en la partida, porque en la partida vino G4 y el negro capturó con F por G4. Ahora, nuevamente como último ejercicio de la partida, les pregunto, ¿por qué F por G4 es mala? ¿Qué opinan? Bien, supongo que habrán pensado, ya encontrado la combinación de torre por H7, jugada fantástica. Jugada fantástica que sacrifica una torre y elimina totalmente la defensa por parte del negro, ¿no? Si caballo por E5, F por E5, rey por H7... dama por G4 y fíjense que de hecho así fue la partida, ¿no? Fíjense cómo está atacando y tirándole con toda. Por ejemplo, si torre G8, dama H5, rey acá, dama H6, rey C. La dama sigue atacando. Rey E6, dama jaque. Muy bien llevada la partida de ataque por parte de Steinix. Rey acá, torre, se suma la torre y vean todas las piezas atacando. Rey acá, por ejemplo, rey E8, dama E6. Y si torre G7, simplemente jugamos alfil G5. Entonces vean la diferencia de piezas. Dama, alfil, torre participando. Solamente defienden torre, dama. ¿Ven? Hay una diferencia abismal de piezas. Y de hecho diríamos que sobre el sector que se está generando el ataque, que sería más o menos este, hay solo una defendiendo y 4 atacando. Es decir, muy importante cuando estamos atacando, intentar tener mayoría de piezas sobre ese sector. Vino dama D7, pero se encuentra con alfil por G6, torre por, dama por y a rey acá simplemente torre F8 con el posterior jaque mate, ¿sí? Así que bueno, una gran partida por parte de Steinix. Creo que es merecido este premio de belleza en Londres 1862. Y bueno, y con este video terminamos este torneo. Vamos a pasar al próximo, ¿sí? Se va a venir en el próximo video. Por supuesto, si no vieron el torneo anterior de Londres, el primer torneo internacional de la historia, acá arriba les va a aparecer el link para poder mirar todos los videos. Está la lista de reproducción, ¿sí? Bueno, también comentarles que me pueden seguir en las redes sociales, Instagram, sobre todo en Telegram, donde subo también contenido exclusivo. Voy a subir una partida extra de este torneo, ¿sí? Así que pueden seguirme por Telegram. Y también, si quieren ayudar al canal, tienen abajo en la descripción del video, tienen para dejar su donación, ¿sí? Va a estar PayPal para gente, digamos, que no es de Argentina. Y va a estar Mercado Libre para residentes de Argentina, ¿sí? Así que bueno, desde ya muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse al canal y dejar su like. Así que bueno, desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video de la historia de los torneos. Chau, chau.